Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Oye, entonces, ¿qué al final en qué has venido? Porque con el caos que ha habido hoy... He venido en el bus. Aunque hoy esto se va a emitir, me parece que en marzo o en abril, Bueno, pero estamos a finales de enero. hará mejor tiempo. Hará mejor tiempo, suponemos. Pero al final, ¿en qué has venido? En el bus. En el bus, 631. en el 631. Sí, no, la autopista está perfecta ya. Sí. No, lo único es que me he venido con mis botas. Sí, de campo. ¿Y el tren qué pasa? Que no, el tren es que falla. No, ya paso del tren. Pasa del tren porque... Paso del tren porque una vez me dejaron muy tirado. Ya me dijiste una vez que y ibas me a una reunión muchísimo y encima como que me tomaron el pelo. ¿Ah, sí? Hasta aquí hemos llegado y paso a vosotros. Ya la verdad es que el tren, cuando lo tomo, soy consciente de que ni va a cumplir los horarios, en cercanías por lo menos, que el que tú y yo conocemos. Y bueno, pues el AVE ni te lo cuento. Bueno, ese mejor no citarlo, lamentablemente. Y bueno, o sea que has venido dentro del caos que hay hoy por la nevada. Sí, pero todo eso. claro, hay muy poco tráfico, todo muy bien, muy cómodo. Sí. Si el transporte público en Madrid funciona muy bien. Yo creo que funciona bien. El de la comunidad. El de la Comunidad de Madrid. Sí. Sí. Generalmente las cosas de la Comunidad de Madrid funcionan bastante bien. Bueno, tú que eres experto en bolsa y en inversiones, ¿por qué crees que funciona también el transporte público en Madrid? ¿Por qué? Porque, bueno, hay unas opciones estupendas. Porque es de gestión privada. O sea, que aunque es público, está siendo gestionado claro, como empresa como una empresa privada. Claro. Pero además es que eso... Se nota. Claro, en todo el sentido del mundo. ¿Por qué todos estos...? No sé si está. Sí, no te puedo decir que si dices alguna cosa que sea incorrecta, es incorrecto luego cortaremos. O no cortaremos. Es incorrecto totalmente. A ver, cuando los que defienden la sanidad pública y todo esto, yo entiendo luego van a la privada, que lo que quieren, ¿no? eso por otra parte, pero entiendo que lo que quieren es que el servicio sea bueno para el público. Sí. Pero eso lo tienes que controlar. Entonces, si no lo controlas, y lo dejas en una empresa pública, ¿qué es lo que suele terminar ocurriendo? Que funciona mal. ¿Y por qué funciona mal? Porque una empresa pública no tiene la fuerza coercitiva que tiene una empresa privada. Que busca maximizar rendimiento. Eso es. O por lo menos que la gente trabaje las horas que tiene que trabajar. Bueno, en fin, también con mucha discusión, pero... Sí. Pero es mucho más probable que funcione así. Yo te digo, el tema de los transportes en la Comunidad de Madrid lo veo exponencialmente distinto. Cuando he estado en otras provincias de España me he encontrado unas infraestructuras o unos sistemas de transporte público mucho más deficientes. Autobuses que no se sabe cuándo pasan. Cuando estás en Madrid vas a cualquier marquesina y te está poniendo en tiempo real cuando viene el autobús. Sí. En tiempo real. Claro, en una ciudad... Que es un invento de IBM. Eso fue en los años... A principios del 2000, una aplicación informática. Sí, es que no es muy difícil. Que no es tan difícil. Vamos, que no sé, aquí las cosas más o menos funcionan, ¿no? O sea, perfecto, ni muchísimo menos, ni de lejos, pero más pero o menos funcionan. Sí. Pues bueno. Pero bueno. Oye, bueno, pues estamos un poco hablando del tema de hoy. Tenemos el submarino. El submarino, combatiendo bajo el agua. Es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante, ¿no? Sí, yo recuerdo hace ya unos cuantos años, en un museo alemán, meterme en un U-boot de estos. Entraste y te sentiste como la sensación es, joder, voy a salir muy deprisa. Porque no aguanto mucho aquí. Fíjate que la película te da un poco aire claustrofóbico y eso,
Pero yo creo que en vivo y en directo es todavía más. Sí, o ¿Eh? sea, Por lo menos en aquel. En algún museo que había un submarino Sí, ahí. en Espira, Espira. una ciudad cercana al Rin, al lado del Rin, una ciudad medieval muy bonita. Espira. Y ahí tenían un museo de submarinos o de... Bueno, un museo de técnica y ahí pues tienen desde trenes, aviones, un transbordador Sí, espacial, sí, en fin, estas cosas que hacen los alemanes, ¿no? Y ese fue, a mí me encantó. Porque Ese museo, es, pues ya voy a es un intentar museo. verlo. Espira, en Espira. Espira, sí, Speyer. Espera. Sí. Y luego he estado hace 2 años en otro, porque es un mundo que me gusta. ¿El de los submarinos Otro, o de los museos? De los submarinos, también de los museos. Pero los submarinos, ya que estamos hablando del tema, y hay uno en Cherburgo, uno francés, un submarino nuclear ya más moderno. Más moderno, sí. Y también muy impresionante, ¿no? Este ya mucho más moderno, con mucho más espacio. Ya. En fin, se parece más, digamos, a los camarotes de un barco y todo esto. Sí. En un submarino, por supuesto, de aquella época, ni de lejos. Una lata sardina. Completamente, ¿no? De hecho, el recorrido por el submarino lo hacías en fila india, porque no cabías. No podían cruzarse dos. O sea, entraban unos y cuando salían... Entrabas y salías entrabas por una escotilla y salías por Pues fíjate, ahí creo que no sé si lo pone esta película, el número de muertos que hubo, que llegó a haber como 40.000 submarinistas, o sea, dotación de submarinos alemanes y que sobrevivieron 11.000, o sea, pues un tercio, un 25%. De barcos, o sea, de naves, un 70% de las que participaron fueron. Bueno, luego al final, obviamente, después de la guerra hundieron casi todas las demás. Sí, pero bueno, y aparte de sentir claustrofobia cuando entras en un submarino, sí, eso yo creo que lo sentiríamos perfectamente una vez cuando hice el curso de buceo y te metían en los torpedos como los sacaban y dices, madre mía, no me sabía que la gente se muriese. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos? Tan importante es que hoy tú ves una importancia en los submarinos como para ser, no sé, yo creo que... O es un arma que ya, como el carro de combate, que cada vez tiene más enemigos. Sí, no estoy muy metido en lo militar. No, pero tu visión, ¿no? Pero mi idea es que los submarinos son fundamentales ahora mismo, ¿no? Hoy en día. Hoy en día. De hecho, pues es, digamos, la forma de disuasión, ¿no?, más completa, ¿no? Porque, en fin, con sus cargas nucleares, en fin, con el movimiento, espionaje, en fin, hay un montón de cosas, de acciones. Y por, en fin, a la medida en que va evolucionando la búsqueda, ¿no?, y encontrar los submarinos, también evoluciona la manera de evadirse, ¿no? Entonces es algo como muy... Has dicho una palabra muy importante que es la disuasión. Sí. El tener un arma submarina disuade al de enfrente si no la tiene, o si la tiene con menor capacidad tecnológica, ¿no? Un submarino que fue inventado por un español, por Isaac Peral, como tú bien sabes, ¿no? Bonito museo, ya que hablamos de museos. Ya hablamos de museo, que también te gusta, sé que te gustan mucho los museos, ¿no? Sí. Isaac Peral, que luego al final la patente se la compraron, no sé, tuvo ahí siempre, un inventor español siempre no es profeta en su tierra, ¿no? El futuro es regular. Regular, ¿no? Nosotros no tenemos armas nucleares, ¿sabes que España no tiene armas nucleares? Lo estuvimos estudiando, ¿no? Lo estuvimos estudiando con Carrero Blanco y con el teniente general Velarde. Sí, pero aquello... Islero se llamaba el proyecto, Islero. Sí. Pero no les gustaba mucho eso a los americanos. No, ¿Tú crees que fueron los americanos los que vetaron un poco que España tuviese armas nucleares? Yo no lo sé, pero todo pinta hacia allá. Hacia ahí, ¿no? ¿Pero porque no hubiese proliferación o porque ya con los franceses y los británicos era suficiente? Y lo de los franceses tampoco les gusta demasiado. Sí, pero los franceses tienen claro que no quieren depender de ellos. Por eso. Y eso no les gustaba a los americanos. Que lo tengan los británicos no les importa. Bueno, digamos que eso es. ¿No? La relación es muy diferente, ¿no? Pero, bueno, luego lo que pasa es que ha habido países que tampoco querían y mucho menos y lo han entendido que claro. Pero vamos, el mundo de los submarinos, volviendo otra vez al tema, ¿te apasiona? A mí me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Y la verdad es que no le había prestado demasiada atención
hasta que estuve en este museo alemán. Spear. Que Y esta película bueno, tómate el café, Sí, sí. Pues toma el café. ¿Qué impresión te produce esta película? Aparte de claustrofóbica, que está muy bien hecha por Petersen, ¿no? Sí, además, Wolfgang claro, Petersen. esto está basado en una novela, ¿no? Sí, y esa novela Das Boot. está escrita por un corresponsal Parecido digamos, al que de sale aquí. publicidad, ¿no? De propaganda de la Marina alemana, teniente, que iba dentro de un submarino, con lo cual, aunque el submarino no es de verdad, pero o sea, no es un submarino real, pero sí cuenta muchas cosas que sí eran, que fueron reales. Entonces es muy interesante, ¿no? Y bueno, yo me quedo un poco con eso, cómo va hablando un poco de la gente, ¿no? Cómo el tratamiento de las personas, bueno, tal como empieza la película, están todos completamente borrachos y, bueno, un poco eso, está la bien, presión. Está bien reflejado porque es la inmediatez de que no saben si al día siguiente van a estar muertos. Está claro. Entonces, cuando dice, esto es como cualquier catarsis que se produce, cuando la gente ya pues pierde la noción de lo que es la estabilidad, la continuidad, y es, pues eso, las borracheras, las cuestiones que de alguna manera hacen que la gente pierda el apego a la vida, porque dice, mañana me puede pasar, y claro, también hay que ver esas latas en las que se metían, ¿no? De hecho, uno de los personajes es un militar, un marino que lleva mucho tiempo y pierde la cabeza. El que es el segundo, ¿no? El segundo, el de la barba. Sí, el segundo, el tercero. El segundo. Pues está el de máquinas, que también pierde en algún momento se enloquece. Y el segundo, que es el que cuando llegan al puerto de Vigo, va con él, que llevan pues ya barba. Pero bueno, a mí me contó una cosa un oficial que había estado en una corbeta española, que el problema que tenían las tripulaciones de submarinos, pero no en la Segunda Guerra Mundial, sino hoy en día, es que ellos van con el submarino, y imagínate pues que van por las Azores o van por donde sea, una ruta que esté establecida, por supuesto, ¿no? y no en periodo de guerra, y que de momento pues hay un marinero que le da una crisis nerviosa. Hay un médico, pero le puede dar algún fármaco, pero llega un momento que a ese señor le tienen que desembarcar. Entonces que hay veces que les ha pasado, no muy frecuentemente, pero sí de cuando en cuando, que a alguno le da pues como sea un jamacuco, y tienen que parar cualquier puerto que haya cercano y desembarcarle al tío, porque no aguanta estar ahí abajo. Y luego me contó una experiencia que pasó, no voy a decir ni cuándo ni dónde. Mandaba una corbeta de la Armada Española y tuvo una llamada un sábado, creo que estaba viendo un partido de fútbol en el Bernabéu. Él era el jefe de la corbeta, o el del buque, y tenía que salir pitando porque había un submarino que no emergía y tenían que poner los globos de aire y sacarlo. Y en un sábado, juntar a la tripulación del buque, ir al puerto correspondiente, salir y llegar a tiempo. Dice que la cara de los del submarino, cuando los consiguieron, porque no ascendía, por lo que fuese, una avería mecánica o lo que sea, ¿no? La cara era un poema. Sí, la cara puede decir, no, me puedo quedar aquí, ¿no? Y aquí yo que está muy bien reflejado, vemos alguna secuencia, previamente cómo le dice al otro, dice, vas a hacer fotos, hazlas cuando vengamos, que ya tendrán todos barba. Así que no parezcan niños, ¿no? Eso es un detalle muy significativo, ¿no? De la renovación que tenían que tener el personal, porque el higiene, el agua, el no sé qué. Claro, eso contrasta con otras películas de submarinos como Marea Roja o como tal, que son submarinos que tienen casi pistas de deporte para jugar, salas de televisión. Dice, aquí, bueno, son más grandes. Ahora ya son más grandes, porque también la comodidad del ser humano ha hecho que se construyen pensando en otras capacidades, ¿no? Pero para ti es una película apta para... A mí es una película que me encantó. Me gusta y cada vez que la ves te sigues enganchando. Sí, y siempre le sacas algún detalle, ¿no? Tiene algún guiño histórico muy gracioso. Lo de Vigo que comentabas. Claro. Vigo era una base muy importante para los submarinos alemanes. Sí, bueno, para los submarinos y para todos. Bueno, ahí es la única, uno de los puertos más grandes del mundo, Vigo. En la entrada de la ría de Vigo. Pues sí, era un puerto muy importante. De hecho, yo creo que solo Bilbao
más importante para los Por calado, alemanes. pero Vigo era vital, ¿eh? Vital. De hecho, hay muchas historias que cuentan Es que había una colonia alemana en Vigo. en Vigo, porque esto viene de mucho antes, que los alemanes desde Sudamérica pasaron un cable submarino hasta Alemania y pasaba por Vigo. Y entonces... ¿En la Segunda Guerra Mundial? No, antes. De hecho, ese cable, hasta donde yo sé, lo cortaron en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes. Los aliados. Los aliados. Bueno, los aliados. Sí, bueno, las potencias aliadas. Serían los británicos. Británicos. O sea, que había un cable de comunicación de América. Y entonces, a raíz de eso, como pasaba por ahí, pues empezó una colonia alemana, pues, bueno, no voy a decir muy grande, pero sí que tuvo bastante importancia para Galicia. Es curioso. Yo tengo idea de que, pero claro, no lo he contrastado, de que a nivel de submarinos, que repito, España tiene submarinos, porque cuando se hace el balance militar hay como una serie de sectores que están claros. Países que tienen armas submarinas, países que no tienen armas submarinas, ¿no? Entonces, España es de esos, no muchos, no hay muchos países que tengan submarinos, no te creas que hay tantos. Y no sé si está entre el 13 o el 15 del mundo con submarinos. Luego ya las estadísticas hablan de países que tienen fragatas, acorazados, no sé qué, portaaviones, pero el arma submarina es una arma distinta. Y luego, yo lo tengo claro, pero parece ser que en las Canarias había una base de submarinos que se construyó en los años 40. Con hormigón que no se sabe de dónde salió, porque en España no había cemento. Bueno, pero y en Cartagena también. Y en Cartagena, bueno, que estaban construyendo, no la terminaron, pero hay la base de submarinos principal está en Cartagena. Sí, pero yo quería que desde los cartagineses, porque es un puerto natural aquello, ¿no? Sí, es un emplazamiento espectacular. Espectacular. Pero tiene algo los submarinos, porque o es lo que dices tú, la disuasión, o a lo mejor es que intimida o aumenta la capacidad de defender, pero realmente es un subgénero de submarinos que sí tiene sus películas. Sí puede sacar 10 o 12 películas perfectamente de submarinos. Y series. Y serie, bueno, hecho, hay una serie que se llama... basada en esta. Sí, que está en La Rochelle. No, en La Rochelle no. ¿Dónde es? Sí, en Kiel. El mando alemán estaba está en Kiel. Pero se desarrolla en La Rochelle, porque era por donde salía el Atlántico, ¿no? Sí. O sea que tiene algo, los submarinos tienen algo, aparte de la atracción por el hecho de decir, o de Julio Verne, ¿no? De esos 20.000 iguales de ese submarino, pero tiene algo que hace que los ejércitos que lo tienen un submarino son distintos que los que no lo tienen. No sé si es la capacidad de torpedear o de lo que llaman los submarinos. Esto de que vayas viendo los mapas del fondo, que tengas un elemento tuyo que pueda acercarse a cualquier país, a cualquier parte del mundo, siendo detectable, pero difícilmente, es que es muy potente, ¿no? Por la supremacía que te da el bombardear, atacar o tener información. Hay películas de los años 40 como Destino Tokio que hablan de un submarino, y ese submarino que llega hasta la bahía de Tokio y se ve cómo se abren las redes, ese cine de la Segunda Guerra Mundial. Pero así como el carro de combate, a ver si me explico, el carro de combate desde que se inventó en 1917 o apareció en la Primera Guerra Mundial ha ido siendo transformado y cada vez tiene más enemigos. El submarino no tiene tantos enemigos. O es porque es indetectable, o es porque tiene capacidad nuclear, o es porque es un arma que marca una diferencia. Y aparentemente es un trozo de hierro con 50 hombres metidos. Pero bueno, la tecnología que hay en un submarino es una cosa espectacular. Espectacular. Y más si es nuclear. La base, por cierto, los U-Boot. Sí. O sea que todo arranca de ellos. Todo arranca de ellos. De los lobos. Esa manada de lobos. De lobos. Que decía el almirante Karl Lenitz, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú cómo ves entonces esto desde el punto de vista como civil, ¿no? De la mirada a nuestra defensa, que España tenga submarinos, que no tenga arma nuclear, que se lo tenga? O sea, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que es muy importante que tengamos submarinos y que hagamos submarinos. Y que hagamos submarinos.
propios. Eso creo que es muy importante también. O sea, es decir, que desgraciadamente nuestra industria de defensa es muy limitada, pero... Bueno, ha crecido mucho en los últimos 20 años. Claro. Pero no es ya... Claro, arrastramos mucho tiempo de inacción. Sí. Eso es. Entonces, yo creo que es una industria puntera la de los submarinos. Entonces, yo creo que es muy importante. Y desde luego, como tú decías, pues el que tengamos submarinos creo que también es un poco diferencial, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es muy importante, sí. Y en cuanto a la película, la importancia de la mirada, el conocimiento que se tiene del arma submarina, en cuanto a la película, ¿te parece que está bien reflejado, por ejemplo, los personajes, el jefe del submarino, el comandante, el primer oficial, que es como el que lleva las operaciones, el jefe de máquinas, el oficial político que también aparece ahí, el nazi, ¿no? El reportero, la propia tripulación y luego las vicisitudes de ese tan temido estrecho de Gibraltar? Porque para mí es como otro personaje. Es que, claro, eso es otro de los guiños históricos. ¿Cómo ves tú eso del estrecho de Gibraltar? A ver. Bueno, es que los británicos, bueno, lo tenían ahí controlado el estrecho por Gibraltar, y lo tenían controlado, o sea, estaba cerrado. ¿Eso no fue un fallo de la estrategia alemana, no tomar Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, eso se lo plantearon, la toma de Gibraltar. Previamente tomando España, claro. No, con los españoles. Los españoles. Lo que pasa es que los británicos en aquella época, la embajada británica fue muy activa en la Segunda Guerra Mundial. Funcionó aquí mucho. Muy bien, sí. Muy bien. En Embassy. Sí. Al lado de Embassy estaban. Ahí Embassy era donde se juntaban todos. Sí, ahí se juntaban los unos y los otros. Bueno, los unos y los otros. Sí, pero fue muy activa, ¿no? Entonces metió mucha presión. Hay que entender, por otra parte, que los británicos en la Segunda Guerra Mundial metieron mucha presión a España también, por otra parte, porque, claro, el petróleo nos venía de Estados Unidos. El trigo, o sea, las importaciones que necesitábamos venían por el Atlántico. Si tienes la Marina Británica que te hace un parón, en aquella época además, pues con hambre, en fin, pues, dependiente completamente del exterior, pues, ya. O sea, que ¿tú crees que fue un acuerdo entre decir? Yo creo que de lo que he leído, tampoco soy experto, pero de lo que he leído, España pedía mucho a los aliados a los aliados alemanes para entrar en guerra, tanto como que mostraba que realmente no quería. No quería, ¿tú crees que no quería? Por la presión de los británicos, por otra parte. Bueno, yo digo lo del wolframio, que efectivamente el wolframio que se extraía, que salía por Vigo. Salía por Vigo precisamente, entre otras cosas, y que iba a Alemania porque endurecía el acero de los carros alemanes y tenían ese blindaje que luego los americanos también se meten a comprar y llega un momento en que ya bloquean, a España le bloquean que le venda a los alemanes, que solo le venda a ellos. Y hubo un momento en que... A los dos. Eso es. Y luego un parón en la venta, ya más tarde, en la venta de wolframio a los alemanes. Todo eso, la embajada británica en Madrid. Funcionó muy bien. O sea, para sus intereses. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que lo del wolframio, yo por lo que he leído, además un documental que salió hace unos años, de la batalla del wolframio, la zona de Zamora, León y tal, lo subían por Vigo y hubo pueblos que se enriquecieron de manera exponencial, pero sí que yo nunca he entendido ese fallo estratégico alemán, porque si tú quieres ganar una guerra, a no ser que hubiese una soberbia y despreciasen a los alemanes, a los británicos, diciendo, bueno, pues estos no me interesan. Porque es que no puedes dejar el aguijón ahí en Gibraltar y el aguijón en Malta. O sea, ahí hay dos puntos que te están aguijoneando permanentemente. Luego, a no ser que fuese un ejército, un ejército pensado como solamente de tierra, que es lo que yo creo que los alemanes, para ellos el ejército de tierra era lo importante y el resto era, bueno, pues ahí está la aviación, porque si no, no tiene sentido. En cambio, los británicos, yo creo que la idea es que los alemanes probablemente ganaron la Segunda Guerra Europea,
no mundial, ganaron la guerra en Europa, perdieron la guerra mundial. Claro, ¿eh? sí. Y, puede verlo así. y la sensación que yo tengo es que los británicos o los alemanes pensaban que podían negociar con los británicos una paz. Una paz. Pero nosotros no queríamos. Los británicos no quisieron. No Pero bueno, en realidad ganaron la guerra y la perdieron porque todo ese imperio se vino abajo después de la Segunda Guerra Mundial. La descolonización, llegó el amigo americano y dijo todo esto para mí. Pero es curioso porque eso ya en los 14 puntos de Wilson, en la Primera Primera Guerra sí. Mundial, ya empezaba la descolonización. Lo que pasa es que a los americanos en aquella época lo que les importaba era Europa. El resto de los Siempre países han venido no los igual, americanos ¿no? a hacer aquí un acuerdo de paz, la liaron parda en Europa. Con el imperio austrohúngaro lo partieron por la mitad como si fuese un salchichón. Crean Yugoslavia, que es un amasijo que luego, 80 años después, revienta. Oriente Medio. Oriente Medio. O sea, todo lo que han ido ellos desde su óptica norteamericana se ha demostrado que no cauteriza bien. Yo creo que no. No, porque se hace de manera artificial, ¿no? Y digo, fronteras así, con tirar líneas. Tú aquí, el acuerdo de la Primera Guerra Mundial de Sykes-Picot, de repartirse a lo que era antes de Mesopotamia, Alamia, crean un estado ahí que ni aparece ni no aparece. En Europa... Prometiéndole el mismo estado a los dos. A los dos, o sea, bueno, pues digo que es más divertido. Entonces, pues digo decir que yo creo que sí, ganaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los británicos. Aquí se demuestra que efectivamente es una película que se hace ya en el año 81, cuando ya han pasado 2 generaciones, pero yo el imperio, el cacareado imperio británico desaparece con la Segunda Guerra Mundial. Y fruto de precisamente ellos mismos le piden ayuda al que se los va a comer después, que son a los americanos. Porque luego, a partir de ese momento, se diluye. La capacidad industrial. Quizá llegaron al límite de su esfuerzo y ya, entonces, de hecho, cambiaron. Churchill perdió las elecciones. En el 45 perdió las elecciones y eligieron a uno del Partido Socialista. O sea que no queremos saber nada de esto. Luego, eso o es agotamiento o es ya el vaciado de un imperio. Sí, claro, los tiempos cambian. Y es curioso porque los imperios que vienen de finales del siglo XIX, digamos, el imperio ruso desaparece con la URSS. El imperio francés, humillado completamente. Y el imperio británico, que es el que más aguanta, cae también en el 45. Porque además... y los países que quieren establecer un imperio, Alemania e Italia, fracasan estrepitosamente. Fracasan. Sí, sí. Es como si fuese una especie de concierto, es decir, ahora tú, ahora tú no. Pues digo, y dentro de todo ese contexto, pues claro, el concepto del submarino, del arma naval, porque se emplean en Jutlandia, en la Primera Guerra Mundial se emplean ya los submarinos, como la aviación así de manera esporádica, pero que después de 100 años siga existiendo el concepto del arma submarina como tal, como una parte distinta de la parte aeronaval o naval, pues da idea de que sigue siendo algo que no ha envejecido. ¿O es porque las aguas son difíciles de controlar? Bueno, quizás no ha habido una guerra en el mar, ¿no? Recientemente. No ha habido una guerra en el mar. Y quizá por eso, aunque las naves han evolucionado muchísimo, pero otros conceptos, como ha pasado, está pasando actualmente con Ucrania, ¿no? que el concepto, ¿no? de guerra, de guerra total cambia y ha ya cambiado es a una cosa muy distinta a lo que tenía. La guerra de la información, la guerra simétrica, la guerra de la guerra, la guerra cognitiva, la manipulación. Entonces el submarino está como ahí, como diciendo, esto es un arma que es, como decías tú al principio, disuasoria. Oye, que tengo submarinos y tú no tienes. Y por eso digo que esta película tiene para mí el mérito. Aquí vemos la imagen de este jefe de máquinas que está ahí con todas las válvulas ahí, ¿no? Lo que debería ser trabajar en esas condiciones. Bueno, pues yo lo que recuerdo es que eso es muy ancho. Eso, para lo que por donde yo iba. Para lo que tú viste, eso es muy ancho, ¿no? Esta secuencia también es muy bonita cuando están ahí, cuando se encuentran con el otro submarino. Sí, pasan las imágenes. Hay una cosa, hay otro guiño muy curioso, y es que cuando hunden uno de los barcos, el de transporte, que... las llamaradas. Sí, las llamaradas, y luego
se dan cuenta de que hay tripulantes vivos. Sí. La ley del mar es Dice- ayudar. Ayuda, sí. Hay un libro que se llama Comandante, Y- de Tadoro, de un marino italiano que torpedeó un buque belga al principio de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, es decir, la ley del mar, Sí, no, pues eso, que la ley del mar es de ayudar al que está... y no le ayudan nada. Nada. Y eso se ve reflejado un poco en cómo se lo toman los propios marinos alemanes, ¿no? O sea, es que les queremos ayudar, ¿no? Y les han dicho que no, además. Además tienen De no del ayudar. almirante de no ayudar a nadie. Pues, oye, seguiríamos hablando del submarino, ¿no? Y de muchas Ya, películas ya. de submarinos. Y ¿cuál sería para ti un poco el resumen de... ¿O qué le dirías a una persona que no ha visto esta película nunca? Bueno, O que no pues, sabe nada de submarinos. bueno, pues que se meta en ese mundillo de los submarinos, que es muy... Y que haga la prueba Muy de ese y interesante. meterse dentro de un submarino Hombre, a ver cómo se siente. si tiene la opción, ¿Cómo se siente? que se meta en un submarino. Sí, Es que es muy sorprendente. es muy sorprendente. Sobre todo los antiguos, claro, los modernos. Yo he los entrado digo, en uno de la clase 70 en los años 80, pero vamos, debía ser un poquito más grande que esto que me dice, pero aquello debía ser tremendo, tremendo. También el ser humano yo creo que tenía unas dificultades, unas condiciones diferentes, ¿no? Claro, es que han cambiado mucho. De hecho, los U-Boots, estos alemanes, de los que estaban activos al inicio de la Segunda Guerra Mundial en el 39, a los que sacan al final, no tienen nada. No se parecen nada. Nada. O sea, las bueno, innovaciones la evolución tecnológicas tecnológica que tuvieron fue espectacular. Durante la guerra se producen a velocidad de crucero. No es como en tiempo de paz que dice, vamos a hacer un diseño. No. Ahí va todo. De hecho, la guerra de Ucrania, lo que antes es un proceso de obtención, es decir, necesito un aparato que me haga esto, que me sitúe a la artillería enemiga, que la pueda disparar, que pueda llegar y no sé qué. Todo eso que a lo mejor es un proceso de meses, a lo mejor lo hacen en cuestión de una semana. Una empresa hace esto, la otra hace aquello, la otra lo implementa y lo prueban en 3 días. ¿Por qué? Porque la inmediatez de la guerra te produce eso. Entonces, eso es un poco lo que quizás, me imagino que en 6 años, del primer submarino al último, no se parecerían ni los blancos los ojos. Pero vamos, ni en tamaño, ni en el acero. Ni en el acero que utilizaban para hacerlo. Claro, pues puede ser por eso, por la propia inmediatez. Igual que los carros de combate al principio, las torretas solo giraban 30 grados. Claro. Entonces, para disparar para allá, el carro tenía que girarse entero. Entonces, alguien dijo, tendremos que hacer una torreta que gire 360 grados. Eso pasaba con los carros americanos, con los Sherman. Cuando llegan al desierto de África, solo giran así, o sea, 15 grados y 30. Entonces alguien dice, no. Y cambian la cadena de producción para hacer carros como los alemanes, o el Tiger, aquel famoso, el Panzer, perdón, que sí giraban hasta casi 180 grados. 180, pero no daban la vuelta entera. Entonces el Sherman, carro que es peor, tiene peor blindaje, pues otros tienen ya ese wolframio de gran acero. O sea que... Es que es curioso, pero claro, en una guerra, toda la investigación se dedica a la defensa, porque lo más importante es la defensa. Claro. En un desarrollo normal de las cosas, pues la investigación va por muchos sitios. Pero el capital se concentra ahí en la defensa cuando estás en guerra, lógicamente. Claro. Y ahora han cambiado, porque ahora ya no es para la defensa, es para la disuasión. Entonces ahora la clave es la tecnología. Si yo tengo un avión mejor que el tuyo, estoy por encima tecnológicamente. Con lo cual te obligo a que tú busques la igualdad de tecnología. Si tú me superas a mí, yo tengo que buscar. Y eso es una especie de escalada, pero tecnológica. Oye, pues Juan Miguel, muchísimas gracias por estar aquí, por hablar de nuestros amigos del capitán. Y ahí está, ahí vemos al oficial y al reportero. Esto es al principio. Sin barba, sin barba. Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos hablando de inversiones y de submarinos. De lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias. A ti. Encantado. Igualmente. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría,
El crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.